Los componentes de un circuito eléctrico son los siguientes. Un capacitor o condensador, que es un dispositivo compuesto por un par de superficies conductoras que generalmente tienen forma de lámina o placa y están separadas por un material dieléctrico o el vacío. Si son conectados a una batería, a las superficies se les transfiere una cantidad de carga que es directamente proporcional a la diferencia potencial suministrada por la batería. Un resistor, que a diferencia del capacitor, que almacena energía, estos consumen corriente, se oponen al paso de la corriente y son capaces de transformar la energía en energía calorífica, como por ejemplo las ampolletas. Un interruptor y una fuente, que produce una variación de potencial y suministra una corriente eléctrica para que el circuito trabaje. También en los circuitos eléctricos se utiliza el flujo de corriente convencional, que fluye de positivo a negativo, se simboliza con la letra I y se mide en amperios. Cuando trabajamos con resistencias, la unidad de medida son ohmios y se calcula mediante la fórmula de la ley de Ohm, en la que R representa la resistencia en ohm, la B representa la variación de potencial en volts y la I es la intensidad de la corriente medida en amperios. Cuando trabajamos con capacitancia se mide en Faraday y se utiliza la siguiente fórmula, en la que C representa la capacitancia medida en faradios, Q es la carga medida en coulomb y B es la variación de potencial medida en volts. Existen los circuitos en serie y paralelos. En los circuitos en serie, los capacitores o resistores están conectados uno seguido de otro. Por eso se dice que están conectados en serie y existe una única trayectoria por la cual circula la corriente. El voltaje se divide entre los receptores, por lo que la suma de los voltajes de todos los dispositivos es igual al voltaje total de la fuente. La diferencia potencial en los extremos de cada receptor es proporcional a su resistencia. En los circuitos paralelos, dos o más capacitores o resistores están conectados directamente a la batería del circuito a través de los puntos de unión o nodos. Y por lo tanto, el voltaje es el mismo para todos ellos y también es igual al de la fuente. Capacitancia equivalente. En este circuito en serie, tenemos que el valor del capacitor 1 es de 2 faradios, el del 2 es de 3 faradios y el del 3 es de 4 faradios. Para calcular la capacitancia equivalente, que es 1 dividido en capacitancia equivalente, debemos sumar 1 dividido por cada uno de los valores de las capacitancias, por lo que sumamos 1/2 más 1/3 más 1/4, lo que nos da igual a 13/12. Pero como la capacitancia equivalente es 1 dividido en capacitancia equivalente, esto debe darse vuelta, dejando así un resultado de 12/13. En el caso de tener resistencias en serie, la resistencia equivalente se calcula sumando el valor de cada una de las resistencias del circuito. En este caso, la resistencia equivalente es igual a 10 ohm. En el caso de estar trabajando con circuitos en paralelo, la capacitancia equivalente se calcularía igual que la resistencia equivalente en serie, y la resistencia equivalente en paralelo se calcula igual que la capacitancia equivalente en serie. En el caso de tener un circuito mixto, primero se debe sacar la resistencia del circuito en paralelo, por lo que en este caso sumamos 1 dividido en 400 más 1 dividido en 100, lo que nos da como resultado 5 dividido en 400. Lo damos vuelta, hacemos la operación y nos queda 80 kilo-ohm. Luego de tener la resistencia del circuito en paralelo, la sumamos con la resistencia que falta, dándonos como resultado 120 kilo-ohm. Y como el resultado está en kilo-ohmios, eso equivale a 120.000 ohmios. También podemos calcular la intensidad de la corriente, utilizando la fórmula de ley de Ohm, la cual corresponde a resistencia es igual a la variación de voltaje de la fuente dividido en la intensidad de corriente. Con los resultados del ejercicio anterior, nos queda que 120.000 ohm es igual a 12 volts dividido en intensidad de corriente. Despejando la ecuación, nos queda 12 dividido en 120.000, lo que nos da un resultado de 0,0001 amperes, lo cual equivale a 0,1 miliamperios.